Muy bien. Hoy hemos elegido un tema especial que es el 8 de noviembre, el suceso de algunos cientos de miles de personas que a lo largo y ancho del país expresaron su disconformidad variada con este gobierno. Yo les he elegido e invitado especialmente a figuras que van a traer algunas cosas muy interesantes esta noche. En primer lugar, quiero presentar a Ricardo Rubier, que es uno de los empresarios más importantes en Argentina en tema de encuesta, análisis de opinión, estudio de mercado y también análisis político, un gran analista político además. Yo le he preguntado varias cosas. ¿Cuál es la composición del 8 de noviembre? Ricardo Rubier. ¿Cuál es la composición social de la gente del 8 de noviembre? Si es posible que un gobierno nacional y popular resuelva las inquietudes de ese sector sin entrar en contradicción, y también cómo viene la aceptación o intención de voto de la derecha en Argentina, empezando por Macri y demás cuestiones. Así que bueno, los dejo con Rubén. Bueno, buenas noches. Gracias a Martín y gracias a ustedes por la invitación. La verdad que es muy difícil después del tiempo dedicado de merecido homenaje a Leonardo Fabio, pasar de tanta ilusión, de palabras de Carlino, pasar a los números, o pasar a algo más, menos emotivo que es por ahí el análisis político y demás. Pero bueno, vamos a tratar de ir poniéndonos en situación, pero la patriada no es fácil. Yo tengo en mi cabeza la agenda que planteó Martín y la voy a cumplir estrictamente. Una cosa que le adelanté a Martín en la mesa era lo que voy a hacer ahora, que es antes de entrar de lleno en el análisis del otro día, del 13 de septiembre, del cacerolazo del otro día, de la manifestación. Me parece importante, me parece más serio, me parece mejor, yo me voy a sentir más cómodo, es que yo haga un pequeño esquema, que como esquema va a dejar algunas cosas en el camino, seguramente, pero seguramente es una posibilidad de debate posterior o de discusión, que es cómo situamos la situación del cacerolazo del 13 de septiembre y lo ocurrido el jueves pasado. O sea, situarlo. Si yo entro directo y me estoy dejando de lado exactamente ubicarlo, localizarlo dentro del análisis más macro de la política y demás. Y voy a hacer algo que me enseñó y nos enseñó a todos Perón, que fue la importancia que tiene la política internacional. Perón decía, a partir de lo internacional para ir a lo nacional. Por lo tanto, voy a ir muy brevemente en un esquema que va a tener todos los defectos de ser un esquema, ir a lo que yo pienso que hay que hacer para ubicar el cacerolazo. La situación macro, en mi opinión, en esta época, lo que caracteriza la época histórica en el mundo, sobre todo en el mundo occidental, se caracteriza por tres ejes hegemónicos. Acá sí utilizo la palabra hegemónico, digo acá sí lo utilizo porque es una palabra que está siendo muy usada últimamente, pero acá sí la utilizo, voy a tratar de explicar por qué. Yo creo que en el mundo actual, en el mundo occidental sobre todo, hay tres ejes hegemónicos que caracterizan y dan característica a la época, al momento histórico, que nunca se mide en 5 o 10 años, se mide en tiempos más largos. Hay un eje hegemónico en el mundo occidental que inclusive avanza sobre Oriente, que es el régimen económico. El régimen económico puede tener variaciones según algunos países, pero el régimen económico hegemónico, que tiene su núcleo duro, es el régimen capitalista. Capitalismo puede tener distintas expresiones,
Pero el núcleo duro en Suecia, en Noruega o en Estados Unidos, en Inglaterra, el núcleo duro es el mismo. En Argentina es el mismo. El núcleo duro, el corazón del capitalismo es el mismo, en todas partes. Ese corazón está caracterizado por las cosas que ya conocemos: tasa de ganancia, la necesidad del lucro, la productividad, la revolución científico-técnica aplicada a la producción y la transformación de todo lo que ande volando por ahí en mercancía. Cualquier cosa en mercancía. Por ejemplo, para dar un ejemplo muy rápido, quiero decir, la mercancía es una capacidad de transformación que lo lleva inclusive al capitalismo a poder capturar y apoderarse de aquellas cosas que son negativas para ella en su momento, se convierten de pronto en parte del mercado. ¿No se escucha? Ah, ¿se escucha así? No, no, al micrófono. Sin que me tape la cara. Bueno, hablo así, de costado, como un cantante de tango. Como un cantante de tango. Bueno, por ejemplo, un ejemplo que es demasiado burdo, pero que sirve, es transformar al Che Guevara en una remera, en una mercancía. Es convertir, y acá sí nos ponemos más serios, es convertir la noticia en una mercancía. Son las últimas mercancías, la noticia, son las últimas mercancías del capitalismo, las últimas que han aparecido. La noticia siempre existió, pero la noticia como mercancía es una cuestión de las últimas décadas. Porque después eso nos lleva al tema de los medios de comunicación. Pero en realidad lo que ocurre es que la noticia, la simple noticia, el uso del satélite es una mercancía, para poder disponer y hacer circular las mercancías. Entonces el régimen económico es un eje hegemónico. No hay hoy alternativa en el mundo, no hay alternativa en el mundo al régimen económico. Por eso se llama hegemónico, porque no hay alternativa. Y porque además, se llama hegemónico, porque además tiene capturada la cabeza de la gente. Para decirlo en un lenguaje simple, llano. Tiene capturada la cabeza de la gente, quiere decir que la gente toma el capitalismo como un hecho natural. Se naturaliza el corazón del capitalismo y tiene expresiones diferentes en un país o en otro. Adopta formas diferentes, pero en última instancia es lo mismo. En otro eje, el eje político, hegemónico. ¿Cuál es el eje político hegemónico? La democracia liberal, la democracia representativa, lo que nosotros conocemos como democracia, que también tiene formas distintas, diferentes, en los distintos países del mundo. Hay formas jurídicas distintas de la democracia, pero en el corazón de la democracia es exactamente lo mismo. ¿Y tiene que ver con qué el corazón? Con la representación. ¿Hay representación o hay crisis de representación? Hay crisis de representación. El capitalismo, la economía, ¿hay crisis de la economía capitalista? Hay crisis de la economía capitalista. No estoy negando la existencia de las crisis. Simplemente digo que siguen siendo hegemónicos porque no tengo forma. Hoy, en momentos fríos de la historia, no tengo manera de plantear una alternativa. Una alternativa de tirar abajo todo el sistema. Para dar la impresión por la crisis que el sistema se tira abajo a sí mismo. Esto es discutible. Yo soy de los que creen que no. Soy de los que creen que no. Y el último eje, que es el eje para mí más complejo, más difícil, que es el eje cultural. Ahí es donde juega el tema de los medios de comunicación y ahí es donde juega el tema de las sociedades en red, en la particularidad cultural, en los valores, que abarca inclusive el propio sentido común, que está absolutamente, vamos a llamar, infiltrado, vamos a decir influido por los valores que tienen que ver y que le dan sentido a todo el edificio que yo armé recién, el económico y el político. En el cultural encontramos de todo, por eso dije que era muy complejo. Los lenguajes, las formas del arte, las formas del hablar, las formas del pensar. ¿Y qué es lo que caracteriza el eje cultural? El individualismo, el egoísmo, el éxito,
en el sentido que ustedes me entienden de qué estoy hablando. El éxito, no el éxito en sentido general, el éxito. Eso que transmite Tinelli toda la semana, todos los días. El éxito. Digo Tinelli por mencionar a alguien muy conocido. También está transmitido en Utilísima. En el programa Utilísima también se habla del éxito. Todo esto son valores que sostienen todo el edificio y se naturalizan. Entonces, para yo poder hablar del cacerolazo, tengo que primero atravesar por esto, por lo menos para mí, para poder entender. Muy bien, muy bien. Para poder comprender qué es lo que pasa. Para poder comprender nuestras propias debilidades, nuestras propias contradicciones también, nuestras propias contradicciones. ¿Por qué? Estas hegemonías funcionan con sus crisis, pero funcionan. No hay un mundo hoy, un mundo alternativo, no lo hay. Lo hubo, pero no lo hay. Ahora bien, estas cuestiones no suponen la inexistencia de lo contrahegemónico. Lo contrahegemónico también existe, como siempre ha existido lo contrahegemónico. Es decir, hay momentos en la historia en que la contrahegemonía puede llegar a ser superada. La burguesía fue contrahegemónica. La burguesía fue contrahegemónica. La secularización, la lucha contra la iglesia como hegemonía, también fue contrahegemónico. Bueno, hoy no existe esa contrahegemonía, tiempo frío de la historia, como llama alguien, tiempo frío de la historia. Tampoco en este momento, digamos, hay algo que diga, bueno, va a tirar el sistema abajo. Vamos a construir otro sistema. Yo sé que la mayoría de los que estamos acá, o casi todos, o todos, tenemos un pensamiento contrahegemónico. El peronismo es contrahegemónico, por sí es contrahegemónico. La mayoría de los que estamos acá lo tenemos. Ahora, transformar eso en una acción contrahegemónica, bueno, ¿cuáles son las experiencias contrahegemónicas en el mundo? Bueno, qué sé yo, vamos primero a Europa, algunas manifestaciones en Europa, en realidad no pasa demasiado grave. Lo que hay es una protesta social por la situación de crisis económica, pero no hay una alternativa a lo que existe, no lo hay, ¿no? Y llegamos a América Latina, rápidamente. En América Latina aparecen expresiones contrahegemónicas. Venezuela lo es Ecuador, lo es Nicaragua, lo es Bolivia. También lo es Argentina, cada uno con sus características particulares. Cada uno con sus características particulares. El kirchnerismo del 2003 hace un movimiento contrahegemónico. Hay un discurso, cuando se habla del relato, el relato tiene elementos de la contrahegemonía. Pero, seamos sinceros, nosotros no le podemos endilgar ni a Néstor Kirchner ni a Cristina Fernández de Kirchner, que nos han prometido el socialismo nacional, porque nunca lo dijeron. No le podemos endilgar eso porque nunca nos prometieron eso. Por lo tanto, en nosotros está, o en la historia, o en nuestro propio hacer, está la posibilidad de llevar esa parcialidad contrahegemónica a un nivel de totalidad. No sé lo que nos va a deparar la historia. Lo que digo es que el futuro está en disputa, y esta cuestión que estoy planteando está en disputa. Está en disputa inclusive dentro del kirchnerismo. Porque también hay una versión desarrollista, ¿o no? Sí. La versión desarrollista no es respetuable, absolutamente respetable, pero no es contrahegemónica. ¿Se entiende lo que digo? Entonces, para llegar al cacerolazo tenemos que atravesar por acá, porque además está el problema de lo cultural, lo solidario, lo colectivo, lo contracultural, porque nos llenamos la boca con eso. Lo contracultural hay que construirlo, compañeros, hay que construirlo. No viene por decreto, no viene por decreto. Lo contracultural, lo contrahegemónico, hay que construirlo. Es un proyecto nacional y popular de construcción para poder llevarlo a cabo. Bien, vamos al cacerolazo. Entonces, ¿qué es lo que pasa en estos países latinoamericanos con experiencias contrahegemónicas? Yo no puedo decir
salvo el socialismo del siglo XXI, que se propone algo bastante expresado, bastante concreto y escrito además, está escrito. Bolivia con su nueva constitución, Ecuador con su nueva constitución, está escrito. Nosotros no tenemos escrito, no tenemos escrito, tenemos que escribirlo, tenemos que hacerlo. Digo, también ahí se plantean estas experiencias del socialismo del siglo XXI que habrá que ver cuál será su resultado y que todos obviamente apoyamos, como apoyamos en la Argentina, este proceso de reforma que se llama kirchnerismo. Este reformismo que se llama kirchnerismo. Ahora bien, el reformismo en sus distintas variantes, sea Evo Morales, sea Chávez, sea Cristina, pone en tensión lo estructural, pone en tensión lo estructural. Lo que Martín recién llamaba la derecha, pone en tensión lo estructural. Por lo tanto, es lógico, es razonable que haya intento de golpe de Estado en Bolivia, en Ecuador, lo de Honduras. Es absolutamente lógico que eso ocurra. Claro, es absolutamente claro que eso ocurra. O sea que el populismo, lo digo en el sentido bueno del término, el populismo entra en contradicción con las estructuras y con las viejas estructuras de las hegemonías. El problema que tenemos, a veces del lenguaje, es que hablamos de las hegemonías, o hablamos, perdón, de las estructuras diciendo son viejas, anquilosadas, venimos a superarlas. Y el problema que tenemos es que a veces entramos en un doble discurso. ¿Cuál es el doble discurso? Uno, ¿nos ponemos contentos o no porque Europa está en crisis? ¿O nos ponemos contentos porque Europa se recupera y a nosotros nos conviene? Este doble discurso es producto de lo que se genera en el término de lo que llamamos superestructuras. Navegamos sobre la superestructura tratando de hacer la mayor cantidad de reformas posibles. Y esto es lo que viene a hacer el kirchnerismo, que hace reformas, algunas a partir del 2003 que nos asombraron a todos, que nos convocaron a todos, que recuperaron la política, que recuperaron el Estado, y ahí nos encontró a nosotros. Y nosotros acompañamos este proceso de reforma. Pero es impensado este proceso de reforma, acá o en Venezuela, donde sea, sin conflicto. Es impensado. Solamente en la mente de Macri, la democracia no es conflicto. Porque la democracia es conflicto. Necesariamente es conflicto. Entonces, si es conflicto, lo que ocurra, cacerolazo del 13 de septiembre, cacerolazo del jueves, es lógico porque nosotros estamos provocando a la sociedad argentina. El kirchnerismo es el gran provocador de la sociedad argentina, desde el 2003. ¿Qué quiere decir que lo estamos provocando? Le estamos hablando de un relato. Le estamos hablando de la emancipación latinoamericana y le estamos hablando de que queremos que Chávez gane. Y le estamos diciendo que le estamos hablando de una sociedad más justa, de una sociedad más igualitaria. La estamos provocando. ¿Qué se supone? ¿Que la sociedad no va a reaccionar? Entonces ahí tenemos una cuestión que tenemos que resolver en nuestra mente, porque por un lado dependemos de las elecciones, dependemos de lo demoliberal, de la estructura política, dependemos de eso. Si no ganamos elecciones nos vamos del partido. Dependemos de eso, como depende Chávez de las elecciones, y como depende Evo Morales de las elecciones, dependemos de ellos. Nosotros podemos pensar que el proyecto nacional y popular es más importante, no que la gente elija, no, la gente debe elegir, somos democráticos, somos populares, debe participar y elegir, pero en las elecciones pensadas por la burguesía francesa, las elecciones, bueno, son esto que son. Entonces a veces tenemos, ya cruje esta situación de participación electoral y por otro lado proyecto nacional y popular que supera las propias estructuras. Estos problemas los vamos a tener porque nosotros estamos navegando dentro de las hegemonías, no estamos navegando para terminar con el capitalismo, no es los 70,
no es los 70. Con errores, con aciertos. En los 70 nosotros estábamos, desde un sector del peronismo, interpelábamos al sistema. Nosotros hoy tenemos que interpelar al sistema usando las mismas herramientas del sistema. Y este es un problema. Y este es un problema que tenemos. Ahora, cumpliendo con la agenda que me dijo Martín, vamos a los datos más crudos en términos de la realidad nacional y la ciudad de Buenos Aires. Yo diría que lo que nosotros advertimos el 13 de septiembre, que estoy casi seguro que se va a reproducir en el estudio de este jueves pasado, es que vimos que la manifestación predominantemente de clase media, el 13 de septiembre, también esta del jueves fue predominantemente de clase media, pero aquella sobresalía más la clase media alta, en esta hubo como un desplazamiento hacia abajo que hizo que la clase media alta y la clase alta, digamos, tuvieran menor peso en esta última por el mayor proporción de la clase media típica o clase media media. Esto, digamos, lo que vimos del 13 de septiembre, y seguramente, estoy casi seguro que se reprodujo el jueves pasado, es que vimos varios núcleos, distintos núcleos en la manifestación. Hubo un núcleo duro, el que insultaba al presidente, un núcleo golpista, vamos a llamarle así, un núcleo golpista, que es un núcleo duro, que es un núcleo que no solamente no votó a la presidenta en el año pasado, sino que es un núcleo activo durante el conflicto con el campo, digamos, un núcleo claramente de derecha, destituyente. Pero había otros núcleos, y seguramente el jueves pasado también, es casi seguro, hubo otros núcleos de que llamaríamos así, lo llamaría yo como tradicionalmente, como más blandos respecto al kirchnerismo, o sea, no tan duros respecto al kirchnerismo como nosotros, como el núcleo duro. Estos núcleos, el duro es claramente ideológico, el resto de los núcleos son más que tienen que ver con la gestión, tienen que ver con quejas por la gestión. En uno o en otro caso, yo quería señalar lo siguiente, porque yo ya lo planteé para el 13 de septiembre, que se vio clarito. Una separación de lo político y lo económico, en el sentido de que la base del cacerolazo no tenía un sentido económico, sino que tenía un sentido político. Era un amplio sector de la población de clase media, estoy hablando, amplio sector de clase media que se siente amenazada por el gobierno. ¿Amenazada por qué? Ustedes ya lo saben. Amenazada por el tema de los dólares, el tema de la información que se manejaba respecto de los country, o sea, como que el Estado se mete en mi casa. Más, la idea de Chávez, que está en la marcha opositora, la idea de Chávez asoma como que el gobierno argentino marcha hacia el modelo venezolano. Esto seguro que se reprodujo el jueves pasado, seguro. Y con respecto a la pregunta de, bueno, pero ¿participaron votantes de Cristina? El 13 de septiembre participaron, y obviamente el jueves pasado también, y seguramente más. Pero los votantes de Cristina en octubre del año pasado fueron pocos comparativamente al núcleo, a la marcha del 13 de septiembre, o seguro a esta marcha. Fueron en menor cantidad. No es que fueron los votantes de Cristina a marchar, sino que algunos habían votado a Cristina, según nosotros lo vimos en las investigaciones que hicimos. Vuelvo a repetir que la del jueves la empezamos hoy. No sé el resultado. O sea, bueno, la pregunta que asoma entonces dice, bueno, pero ¿cuáles son los problemas de gestión? Bueno, los problemas de gestión son el tema de inseguridad,
el tema del INDEC, o mejor dicho, el tema del costo de vida, de la inflación, con eso aparece el tema del INDEC. Cierta comunicación de Cristina, que por estos sectores ya lo habían visto mal, eso lo habíamos estudiado ya en el conflicto con el campo, donde vuelve a repetirse, en el sentido de sentir que el discurso presidencial es muy agresivo y demás. Ahora, la mayoría de este sector, en mi opinión, como no es una cuestión ideológica, está a la deriva políticamente. ¿Se entiende lo que digo? O sea, ¿quién capitalizó? Nadie. En realidad, la oposición no pudo capitalizarlo y la manifestación se armó, sí, mucha gente, y se disolvió. Se disolvió y al día siguiente no pasa absolutamente nada. No pasa nada, ¿qué quiero decir? No se modifican en términos fácticos, pero sí hay algo que se modifica. Se modifica en la cabeza de la dirigencia. No creo bajo ningún punto de vista que al gobierno, el kirchnerismo, que reinauguró la política en el 2003, este hecho le resulte indiferente. Otra cosa es que lo diga públicamente, pero no le resulta indiferente para nada. Creo que lo que hace este hecho, este acontecimiento, el otro día que se disolvió, es que modifica de algún modo, se mete, interviene en la subjetividad tanto de la oposición como del gobierno. Bien, ¿cómo se mete? Bueno, ese es un proceso bastante complejo, Indudablemente a la oposición la alienta, teniendo en cuenta que dentro de un año hay elecciones legislativas. Indudablemente al oficialismo, a nosotros nos preocupa en términos de las próximas elecciones, y no sé si va a haber o no va a haber una repetición de la marcha. Nadie lo sabe, no sé. Es posible que el núcleo duro, que puede capitalizar, ¿por qué? Porque acá se produjo un vacío. Por eso yo escribí un artículo, creo que salió en Tiempo Argentino, donde digo, esto tiene salida por derecha. Dice así, textualmente. Escribí, tiene salida por derecha, ¿por qué? Y tiene salida por derecha porque el único que puede a futuro capitalizar son sectores de derecha. O sea, son sectores que se planten frente al gobierno en forma claramente opositora. Porque la marcha fue claramente opositora, no hay ninguna duda. Hay alguna lectura por ahí de algún colega en página ayer que dice, no, bueno, pero esto fue dirigido a la oposición. Sí, pero no nos engañemos entre nosotros, muchachos, no nos engañemos. En segunda instancia fue dirigida a la oposición, mostrando su falencia, su orfandad, pero fue dirigida contra nosotros, eso está claro. Ahora bien, acá viene un problema fundamental. ¿Qué hacer? La pregunta de Lenin, ¿no? ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? La gran pregunta. ¿Qué hacemos? Yo creo que lo primero que uno hace, yo hago, es llamarle a esto por su nombre. Este es un acontecimiento político. No es otra cosa. No es otra cosa. No es un tema menor. No es un tema menor. Tampoco es la caída del gobierno, de ninguna manera. O la pérdida de gobernabilidad, de ninguna manera. O que el gobierno tenga que cambiar el proyecto, de ninguna manera hay que cambiar el proyecto. Pero no hay duda de que no es un tema menor. ¿Por qué? Vuelvo a la hegemonía. Porque tenemos que seguir ganando elecciones. Porque este es el régimen en el cual estamos instalados. Tenemos que seguir ganando elecciones. Entonces, uno de los temas que tiene que ver con las elecciones y tiene que ver con un problema nuestro, también tenemos que asumir que es un problema nuestro, no es un problema de Macri, es un problema nuestro, es que así como uno de los ejes, que no lo mencioné, lo menciono ahora, es contra la reelección, donde se alcanzan niveles a nivel nacional de 70% de oposición a la reelección, en la capital federal eso sube al 80%. Contrario a la reforma de la Constitución con una inclusión de reelección. 80% en capital, 70% promedio de país. Yo creo, ustedes pueden pensar otra cosa, podemos debatirlo, yo creo que después del jueves la reelección retrocedió varios casilleros. No creo.
Yo creo que la reelección retrocedió varios casilleros. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos la cantidad de votos suficiente como para tener senadores y diputados para votar la reforma, más allá de la oposición que hay en la opinión pública. Por supuesto, ¿cuál es el problema nuestro? ¿Cuál es el problema nuestro? ¿Cuál es el problema nuestro? Yo te pediría que termines y opines lo que quieras. Que opines todo lo que quieras. ¿Cuál es el problema nuestro? El problema nuestro como movimiento, es que nosotros tenemos una sola candidata que es excluyente. Una sola candidata que es excluyente. La reelección es la mejor salida política, la continuidad política o salida política, la mejor continuidad política del kirchnerismo. Es la candidatura excluyente de Cristina Fernández de Kirchner. No hay otra candidatura. Me da la impresión, mi opinión, es que el jueves pasado hemos retrocedido un poco, al punto tal que algún compañero ministro salió claramente a decir que no, nadie ha planteado la reelección. Eso por un lado. Y por otro lado, me parece que aquellas hipótesis más débiles que yo tenía de algún candidato del kirchnerismo, pero que no es kirchnerista, que el kirchnerismo no lo vemos bien como candidato, pueda estar subiendo algunos casilleros como en el juego de la Oca, ¿no? Algunos casilleros puede haber subido algún precandidato nuestro, pero que no es nuestro, digamos, y que nosotros no es la misma solución que sea Cristina Fernández. Esto es lo que pasa en cuanto a nivel nacional, en términos, y tomando como epicentro el tema del cacerolazo del otro día, de la reacción del otro día. Por el momento no se visualiza, todavía es muy temprano, de que ninguna agrupación política pueda ganar con esto, capitalizar un resultado. No lo hay, no se ve. Sí se ve dos cosas. Uno, que es cierto, esto lo decimos entre nosotros, que es verdad lo que se manifiesta en algunos estudios, de que es verdad de que hay un descenso de la imagen presidencial. En mi caso yo lo tengo equilibrado, en otro caso alguno fue de una empresa colega que fue a idea decir que estaba igual que en el campo. No es verdad, no para nosotros, no está igual que la peor situación del campo, estamos en una situación mejor. Pero la segunda cosa que este muchacho no dijo en idea, que la voy a decir acá y la digo en los medios cuando me preguntan o cuando puedo, es que hoy en día, hoy Cristina Fernández de Kirchner sigue siendo la mejor candidata a presidente de la Argentina, la más votada. O sea, no con el 54, con menos votos, pero sigue ganando porque sigue teniendo 40, cumpliendo la ley, ¿no? 40 con más de 10 sobre el segundo. 40, 41, 42, ahí. Estamos en el límite. Ahora vamos. Me pidió también Martín el tema de el voto de la derecha y el voto de la oposición. La situación de Macri. Macri, digamos, Macri es un dirigente político popular. Popular quiero decir que es conocido en todo el país, que tiene algún grado de popularidad, que tiene algún grado de imagen positiva. De todas maneras, a diferencia de Wiener, por ejemplo, la imagen negativa de Macri es superior. En la intención de voto, hoy Wiener está segundo, sigue estando segundo. Y si ponemos a Macri, Macri entra tercero, hoy está tercero. O sea que Macri todavía está lejos de la posibilidad de una competencia electoral. Estoy hablando siempre con un escenario con Cristina Fernández de Kirchner. En un escenario con Cristina Fernández de Kirchner. La posibilidad de que sea Scioli el candidato, vamos a nombrar por el nombre, la posibilidad de que sea Scioli candidato es una posibilidad donde Scioli tiene popularidad,
tiene buena imagen, tiene votos, pero no tiene los votos de Cristina Fernández de Kirchner. Hoy Scioli no podría cumplir la misma performance que Cristina Fernández de Kirchner. La única, y por eso dije el problema que tenemos es ese, que nuestra única candidata excluyente es Cristina Fernández de Kirchner y que hay un veto constitucional que hay que ver cómo podemos resolverlo. Yo creo que la oposición va a plantear su eje en una cuestión imaginaria. ¿Cuál es la cuestión imaginaria? Digo imaginaria porque Cristina nunca ha dicho nada de esto. La cuestión imaginaria es salir a cortar la posibilidad de reelección, la posibilidad de reforma de la Constitución. Este va a ser el eje de la oposición. Como creo que la presidenta lógicamente no va a decir nada, absolutamente nada, va a dejar pasar el tiempo, me parece que entonces este eje se va a sostener, porque si Cristina dijera no voy a ser candidata, ya está. Pero me parece que no lo va a decir, me da la impresión, y me da la impresión que la oposición, ahí estoy más seguro, no impresión, la oposición va a tomar eso como eje. Y ese es un eje que tiene cierto grado de peso, como por lo que dije antes, por los números que conté antes. Por lo tanto, va a ser un peso electoral a ver. No es la primera vez, quiero aclarar, porque esto lo estudiamos en las provincias, Tucumán, por ejemplo, San Juan, por ejemplo, donde un año antes de las elecciones, un año y medio, la población de esas provincias se opone a la reelección. En general, la oposición a la reelección tiene que ver mucho, permítanme, con la hegemonía cultural. Nuestra formación es liberal, desde la escuela. Desde la escuela. Y yo diría que la influencia de esa formación es superior a veces a los grandes medios de comunicación. Empezamos desde la escuela. Nuestra formación liberal es una formación muy fuerte y por lo tanto las poblaciones tienden a buscar la alternancia, tienden a ser democratistas, tienden a decir, usted va a decir, bueno, pero esa misma clase media apoyó la dictadura. Sí, claro, estoy hablando de eso. La misma clase media que apoyó la dictadura última, después votó a Alfonsín, o se olvidaron. No nos olvidamos, ¿no? No nos olvidamos. También votó Alfonsín después. Buena parte de esa población de clase media que había apoyado la dictadura del 76. Entonces, Macri, estábamos con Macri. Macri es, dije, popular. Lo que no es un líder. No es un líder. Se va a presentar como es él, o sea, la antipolítica, la contrafigura de la armonía social, la contrafigura del no conflicto frente al gobierno. Nuestro gobierno lo va a presentar como conflictivo, la contrafigura obviamente va a jugar con esos ejes y hará su campaña electoral y la verdad que no sé, no puedo anticipar cómo le va a ir, si le va a ir bien o le va a ir mal. Digamos, lo que sí puedo decir es que en el 2013, donde el problema principal lo tenemos en el Senado y no en diputados, estoy hablando de los 2/3, en el Senado tenemos más problemas que en diputados para conseguir los 2/3, que es muy probable que en el 2013 el Frente para la Victoria / PJ ganemos las elecciones. ¿Qué quiere decir esto? Que el Frente para la Victoria / PJ saque el mayor caudal de votos comparado con el resto de las fuerzas políticas. O sea, lo podemos casi decir hoy que nos podemos presentar como una posible victoria. El problema es si esa victoria es suficiente para alcanzar el objetivo que nosotros estamos buscando, que es la reforma. Bueno, eso es lo que hoy yo les diría, hoy, por los números de hoy, les diría que no llegamos hoy. Hoy no llegamos. Pero falta un año. Decía no terminé de contar lo de las provincias. En las provincias, un año y medio antes de las elecciones, en San Juan, pasó en Tucumán, se oponen a la reforma de la Constitución y a la reelección. Sin embargo, un año después apoyaron. Y sobre todo apoyan cuando el dirigente político, en este caso Gioja en San Juan, cuando el dirigente político, o Alperovich, aparece como una alternativa, única alternativa. Como única alternativa.
O sea, lo que para nosotros es única alternativa, que se llama Cristina Fernández de Kirchner, eso tendría que convertirse en única alternativa para una cantidad de población importante como para ganar no las elecciones. Acá hay que llegar a los 2/3 para poder reformar la Constitución. Eso es lo que tenemos que construir de aquí en más. Me parece que hay una gran tarea de nosotros, una gran tarea por hacer. Y con respecto a una pregunta que hizo él sobre respecto de Martín sobre el tema de las clases medias, me da la impresión a mí que a veces en la militancia, en mi militancia, con muchos compañeros, a veces tengo la sensación que algunos compañeros quieren resolver el problema fusilando a la clase media. Yo les digo, muchachos, no nos alcanza el paredón, no nos alcanza el paredón porque son muchos. Algunos compañeros que se ponen a la izquierda de Marat, más jacobinos que Marat, con todas las dudas que puede tener el peronismo sobre el jacobinismo, digo que a veces se resuelve, piensan que se resuelve fusilando a la clase media. Me parece que no. Hoy hubo un discurso de la presidenta que a mí me alivió mucho. Me sentí muy bien con ese discurso, no lo escuché completo, tomé una parte por internet y me sentí bien cuando habló de la inteligencia. Me parece que nosotros tenemos que poner mucha inteligencia, porque vuelvo a repetirlo, me parece que tenemos sectores que conquistar. Yo les voy a dar un dato como ejemplo, que es un dato duro. No les va a gustar este dato a ustedes, yo sé, pero es mi tarea. El dato es Capital Federal. Yo siempre le digo a los compañeros, yo milito en Capital, yo le digo a los compañeros, siempre digo, bueno, qué macana, militar en Capital. La verdad que es un destino de la vida, militar en Capital, ¿no? Es un destino. Militar en Capital tiene un plus. Los que militan en Capital saben de qué estoy hablando. Tiene un plus, tiene un costo mayor. Capital, cuando yo le digo a los compañeros, porque veo, están los números, no los míos, los números de las elecciones, no los números de encuesta. Muchachos, ustedes se dieron cuenta que nosotros para ganar el próximo jefe de gobierno en Capital necesitamos algunos que votaron a Macri y nos voten a nosotros. No, vos estás loco, ¿cómo es? ¿Querés que te muestre los números? ¿Por qué no te fijás en internet cuánto sacó Macri en la segunda vuelta? Para nosotros ganar la Capital necesitamos más del 50% de los votos. ¿Sabe cuál es nuestro... alrededor de cuánto estamos en Capital? 25, 30 como máximo. 30 una gran elección en Capital, 25. Podemos estar en 20. ¿Cómo llegamos a 50 si no convencemos a esos que votaron a Macri en la elección anterior de que nos voten a nosotros? No, pero no me digas eso que tengo que salir. Te estoy diciendo lo que dicen los números. Los números son duros, eso es lo que dicen los números. Si no, no llegamos a ganar la ciudad de Buenos Aires. No llegamos a ganar la ciudad de Buenos Aires. Bien. El tercer candidato, o segundo va en las encuestas, pero el tercer candidato que estamos analizando es Wiener. Wiener, ustedes vieron lo que es Wiener. Yo no puedo hacer chistes con Wiener, la verdad. La verdad, no puedo hacer. Yo me acuerdo una vez en Chile que se reunían los países progresistas, que tuve la suerte de ser invitado y viajar en el avión presidencial a Chile, a la reunión de los países progresistas, y ahí lo vi a Wiener en un momento entre canapé y canapé, y yo digo, bueno, es un momento oportuno para mí, para saludarlo, para hablar con él, para hablar del socialismo, qué sé yo. Es un témpano. Wiener es un hombre de hielo. ¿Ustedes saben lo que sale en los estudios cualitativos? En los estudios cualitativos se dan los focus group, no las encuestas. Cuando analizamos a Wiener, lo que dice el perfil es un chacarero. Dice, es un
un chacarero, que es una tarea muy noble la de ser chacarero, pero digamos, tiene como una suerte de psicología de hombre de campo, que habla poco, que se comunica poco, que es buenazo, que es una buena persona, muy trabajador, pero no pasa nada. O sea, viene, para decirlo en términos serios, Proyecto Sur, y ya algunos de Proyecto Sur ya saben que opino esto, Proyecto Sur y el FAP tienen un problema, no tienen líder, no tienen dirigente, porque con Wiener no pasa nada, y entra segundo, pero no pasa nada. Compare los votos que sacó comparado con Cristina el octubre pasado. Bueno, ahí puede sacar algún rédito, tal vez el marketing y la plata que tiene Mauricio Macri. Bueno, tal vez podamos verlo. Capital Federal. ¿Termino? ¿Tengo tiempo? ¿Un poquito de tiempo? Capital Federal. Capital Federal. Macri está cayendo, ahí tengo la encuesta, está cayendo en la imagen. Está cayendo en la imagen desde hace ya unos meses, fruto del conflicto con el subte. Ahí la política del gobierno nacional fue buena en arrastrarlo, en provocarlo a Macri y llevarlo, y la verdad provocó que cayera la imagen. En los problemas de la ciudad, en los problemas de las inundaciones, etcétera, etcétera, el problema del transporte y demás. O sea que Macri viene cayendo, pero no está en una situación dramática. No está en situación dramática, está con un 52, 53% de imagen positiva, 40 y pico de imagen negativa, pero viene bajando porque estuvo en 63 hace unos meses atrás. Viene cayendo en un declive bastante seguro, por decir así. ¿Cuál es nuestro problema en Capital? ¿Ustedes quieren que le cuente Capital o no? No, porque pensé que por ahí había... No me interesaba. No, perdón. Yo le voy a dar mi impresión de Capital. Voy a darle algunas malas noticias también y algunas buenas. Gracias. En Capital Federal... No. En Capital Federal, digamos, las últimas mediciones, yo terminé una antes del cacerolazo, el miércoles, justo el día anterior al cacerolazo, a propósito lo quise terminar antes del cacerolazo para que no me afectara, y terminamos un estudio en Capital. Y probamos varios escenarios posibles, electorales y demás. En Capital Federal la situación es la siguiente. Si va Michetti de candidata, Michetti tiene mejor imagen que Macri en Capital Federal. Tiene una imagen positiva muy alta y una imagen negativa muy baja. Claro, nunca gestionó. Nunca tuvo a su cargo la gestión. Michetti hoy estaría en una situación electoral muy favorable y el PRO, por lo tanto, estaría en una situación muy favorable presentándose ella a senadora. Si yo saco a Michetti y pongo a Larreta o pongo a Pinedo, me baja el promedio. De todas maneras, el PRO mantiene un núcleo duro de votos importante, alrededor del 30. Si va Michetti puede llegar a 40 y pico. Bien, ¿dónde estamos nosotros ahí? Acá viene el problema, y acá sí me van a echar ustedes. Una seguro. mujer que está en termina la noche acá. Acá termina la noche. Segundo, nosotros podemos estar segundo, pero depende del candidato. También como el PRO, o sea, el PRO puede sacar tantos votos, depende del candidato. Si va Larreta, mejor para nosotros, porque Larreta no. Pero Larreta no creo que vaya de candidato a senador. Candidato a senador va a arrastrar la lista de diputados. Bien, nosotros estamos segundos, pero depende del candidato. Y no me pregunten nada, por favor. No me pregunten nada. Tercero está el FAP, perdón, el Proyecto Sur, el Pino Solanas. Y ahí se plantea una cuestión y un temor que yo tengo. El temor que yo tengo es Pino Solanas. Pino Solanas hizo una mala elección la última vez a presidente. Mala elección. Pero hizo una buena elección anterior, ¿se acuerdan? Sacó 22% de los votos. La imagen de Pino no es mala en la capital, no es mala.
Por lo tanto, depende mucho del candidato y depende mucho de los otros candidatos. Por ejemplo, si va Ocaña, a nosotros nos conviene, porque le saca votos a Michetti y disputa votos con Pino Solanas. ¿Se entiende? Si va Carrió, nos conviene, porque también le saca algunos votos, pocos votos. Carrió tiene pocos votos, le saca algún voto a Michetti y algún voto a Pino Solanas. O sea, que el panorama es ese. Nosotros hemos probado con varios de nuestros precandidatos. No sirve ninguno. Y bueno, algunos dan mejor que otros. ¿Cuál? Yo sé, soy militante. Yo sé. El mejor precandidato, lo voy a decir. El mejor precandidato, ¿quién es en la capital nuestra? ¿Quién? Sí. No. Le van a tirar la botella. Bueno, Basta. señores, yo sabía porque transito los barrios. Transito los barrios. Yo sabía, pero el mejor precandidato en la capital federal, que tiene voto kirchnerista y voto no kirchnerista, o sea, que saca votos de otro lado, se llama Daniel Frutos. Yo sé que para ustedes, por eso lo dije antes de que me iban a echar, yo sé lo que pasa y cuál es la reacción, sobre todo de sectores militantes. Pero no sabemos qué va a hacer el candidato, no se sabe. No sabemos si va a haber interna, si lo va a decidir directamente Cristina, no sabemos. Bueno, esto es... eso es lo que podría terminar. Termino diciendo lo siguiente, y vuelvo a insistir, me parece que se necesita prudencia e inteligencia para enfrentar los tiempos que vienen. Digamos, los tiempos que vienen son tiempos donde seguramente va a haber una derecha un poco más fortalecida. Hablo de los partidos políticos, no estoy hablando de la derecha económica. Una derecha política un poco más fortalecida, aparentemente, frente a nosotros. Yo creo que hay que pensar en la clase media, y hay que pensar en cómo capturar sectores de clase media, tanto en la capital como en todo el país, sectores de clase media, algunos que se alejaron, ¿no? Y tratar de convencerlos, vuelvo a la cuestión estructural, tratar de convencerlos de qué hablamos cuando hablamos del relato, qué decimos, cuál es el proyecto nacional y popular, que algunos no lo conocen, o algunos lo conocen mal, o algunos lo conocen imperfectamente. Me parece que hay una tarea de docencia y una tarea por hacer, que es una tarea política nuestra, siempre en la misma dirección, que es el proyecto nacional y popular que venimos haciendo de hace 50 o 60 años, para los que tenemos cierta edad. Eso es todo, gracias. Preguntas, dudas, opiniones. Señor, no, yo tengo una pregunta. Trata de que te escuchen de atrás. Hay que salirse. Sí, en realidad la pregunta significa lo siguiente, ¿no? El proyecto reeleccionista, no solo es reeleccionista, sino es reforma constitucional. Eso significa que si no peleamos por la reforma constitucional, cualquier Macri que viene nos va a sacar todo. Entonces, si no peleamos por la reforma constitucional vamos a perder todo, no solo la reelección de Cristina. Y evitar la reelección de Cristina significa perder todo. ¿Qué quiere decir? Que el que se opone a reelegir a Cristina quiere perder todo. ¿Sí o sí? Bueno, no, simplemente quería aclarar al señor que sí, entiendo, la única posibilidad de reelección es reformando la Constitución, obviamente. Dos preguntas más. Dale. Allá y acá. Allá. Sí. Ya lo medimos. No lo conoce. Última. Hay que posicionarlo, no lo conoce. Última. Hoy no lo conoce, voy por ahí dentro. Ronaldo. Compañero, la pregunta es Compañero, sí, compañero. La pregunta es Pregunta.
La estrategia incluiría no solamente ampliar, sino recuperar alguna sangría que hemos ido produciendo. No solamente ampliar, sino recuperar alguna sangría en el movimiento que hemos tenido. Para nosotros perder un 10% es terrible. En cambio, a la oposición no le interesa porque va a votar al que salga segundo en todos lados. Nosotros tenemos que desplegar una estrategia para recuperar sectores que se han ido. Yo creo que sí, creo que no solamente que sí, sino yo diría que con urgencia debemos reflexionar, debemos pensar, parar la pelota en medio campo y mirar el partido, cómo viene el partido. No es una situación grave, yo no digo eso porque no es verdad. No es una situación grave, no es que el gobierno tambalea, no es la situación ni siquiera del campo, no es otra la situación. La presidenta, en mis números, tiene margen, pero lo que digo es que algo hay, sin cambiar la política, por supuesto, no se va a cambiar, porque ya la gente votó el año pasado, sin bajar la política, sin hacer agachadas desde el punto de vista de la comunicación, de ninguna manera, o demagogia, sí deberíamos desarrollar políticas para esos sectores. Sobre todo aquellos que tienen que ver más con la gestión, al núcleo duro, no lo vamos a convencer nunca porque es nuestro enemigo, pero a sectores más blandos sí deberíamos acercarlo en términos de la gestión. No nos olvidemos, y esto es importante aclararlo, el 54%, yo escribí un artículo en Tiempo Argentino después de las elecciones de octubre sobre ese tema porque un amigo mío, compañero, decía, el 54% votó por la profundización. Y yo le contesté con un artículo, no a él, no personalizando, pero era un amigo mío, le contestaba a través de un artículo. El 54% no son todos kirchneristas. Parte del 54% nos votó por la gestión. Y otra parte nos votó por la ideología, por el proyecto nacional y popular. Todavía, por favor escuchémoslo bien, todavía nos falta conquistar. Todavía hay muchos en Argentina que no entienden cuál es la épica, ¿se entiende? Que no entienden cuál es nuestra épica. Yo lamento decirlo, voy a decir, con el 54 ya está. No está, porque nosotros tenemos que seguir ganando elecciones. El 54 fue muy importante y los votos de quién son, de Cristina Fernández de Kirchner. Los votos son de ella. Ella ganó el 54%. Por lo tanto, nosotros lo que tenemos que hacer es trabajar para conquistar más voluntades para nuestra causa. Entonces hay que explicar la causa, hay que militar la causa, hay que salir de la cosa endogámica. Hacemos los actos y vamos siempre lo mismo. Entonces vamos como el PU, pero más grande. Somos el PU, pero más grande. Vamos siempre lo mismo. Se inaugura, vamos toda la película, vamos acá. Nos saludamos, unos se casan, se divorcian, tienen hijos. Mientras tanto hacemos endogamia, o sea, armamos familias, desarmamos, ¿no? Parecemos el PU, pero con mucha más gente. Pero nosotros tenemos que salir de eso. Entonces hay el compañero de la cámpora, chico de la cámpora, que a veces cuando me escuchan, que yo se lo digo directamente, esto se enoja muy, digo, no, pero yo milito, toco timbre. Pero ya sé que tocas timbre. Pero si yo me parece maravilloso lo que haces tocando timbre. Eso es lo que hay que hacer. Nosotros tenemos que dejar de mirarnos a nosotros mismos para salir a mirar a la gente. Y no voy a encontrar que la gente, alguno me va a encontrar y va a decir, no, porque la inseguridad, porque al final mataron al chico al lado. Pero nosotros tenemos que salir a convencerlo. El voto de, cuando perdimos en el 2009, segundo cordón de la provincia de Buenos Aires, ese fue un lugar clave de la derrota. Había sectores de clase media baja, que votó a De Narváez. Porque decía además, el vecino tiene una asignación universal y yo no la tengo. Y estos tipos lo que no quieren es laburar. Vieron que desde el carcelazo volvieron a reproducir eso. Esos son factores de discriminación, de desigualdad, que no van con nuestros valores, pero nosotros tenemos que salir a predicar los valores. Sí. Una última pregunta. Perdón.
Yo no tengo apuro. Cerramos ya Yo no tengo la lista de apuro. preguntas. Rubier es un hombre para tenerlo un día entero. Él tendría que hacer un seminario para cuadros militantes de 12 horas. Y así, es así. Le agradecemos a Ricardo Avenida, fue un lujo esta noche tenerlo con nosotros. Nos llevamos un montón de enseñanzas, así que este aplauso es todo tuyo. Preguntas personales.